Muy bien, pues buenas noches a todos. Una vez más, gracias por acompañarme y vamos a iniciar nuestra sesión como lo hacemos siempre con una práctica de meditación. El preámbulo de la misma, la yoga de las 9 respiraciones. Para la misma nos ponemos derechitos con nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Comencemos por evocar una imagen mental de nuestra forma física. Y para ello introspectivamente recorramos a la misma desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Imaginemos cómo ésta se transforma en una silueta luminosa y translúcida ausente de sustancialidad, con la forma y la postura de los 7 puntos comúnmente asociada al Buda Vairochana. En nuestro medio surge el eje primario del sistema de energía sutil constituido por el canal central, el Avaduti, así como por los 2 canales adyacentes, el masculino Rasana y el femenino Lalana. Al primero le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo, no más gruesa que el dedo meñique de la mano, como un tallo hueco de bambú. Recordamos parte, inicia su travesía en ese punto conocido como la apertura de Brahma, comúnmente localizado 8 dedos por detrás de la línea original del cabello, donde el mismo se extiende y se abre como un embudo, como un cono o la punta de un mosquetón. Baja ligeramente por enfrente y paralelamente a la columna vertebral, culminando en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo, donde el mismo se cierra y redondea como la punta de un bastón. Los 2 canales adyacentes parten de las fosas nasales, se extienden y suben hasta la coronilla de la cabeza, donde se encorvan como el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central, con el que se conectan en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo. El canal masculino de color blanco, el femenino de color rojo. El primero a la derecha del canal central para los hombres y en la posición inversa correspondiente a la fisiología sutil de las mujeres. Así procedemos con la yoga de las 9 respiraciones. Y acompañamos de esa forma especial de respirar, la del jarrón, ánfora o vasija. En la misma, al inhalar, intentamos saturar la totalidad de nuestra capacidad pulmonar. Procedemos a la aplicación de la yoga de la retención de la respiración, volteando la atención sobre de sí misma, intentando reconocer y descansar en el estado y condición mental emergente más profundo, atento y concentrado. Subsecuentemente exhalamos con fuerza, como si liberásemos una flecha a través de un arco. Decantamos así 30% del prana presente en la parte superior del cono pulmonar, correspondiente a lo que conocemos como las energías contaminadas, aquellas de las que dependen las funciones dualistas y conceptuales de la mente o conciencia, tanto las positivas como las negativas, así como las neutras. Simultáneamente fortalecemos al viento de sabiduría, el Yeshe-Lung, que sabemos desde el momento de la concepción hasta la transición del morir reside en el medio del canal central y del cual dependen las altas funciones de la cognición. Hacemos esto 3 veces para el canal masculino, trabajando con su particular energía la blanca, 3 para el femenino la roja, y así concluimos con la yoga de las 9 respiraciones, con la energía de color azul. Retenemos la respiración, giramos el estómago 7 veces en el sentido de las manecillas del reloj y 7 veces en el sentido contrario, inhalando y exhalando por ambas fosas nasales. Exhalamos con fuerza y repetimos el proceso 3 veces. Presionamos con la yema del pulgar, la primera falange del dedo anular, le abrazamos en el gesto conocido como el puño adamantino, con los dedos índices ligeramente extendidos, con los que bloquearemos las nadinas de las fosas nasales en el orden correspondiente al ejercicio. Así procedamos con la yoga de las 9 respiraciones.
Transitemos a la meditación de estabilidad, la práctica de la recolección de el respirar. En esta, cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre de la misma. Con suavidad y naturalidad volvemos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendemos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Para ello recorremos introspectivamente a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos e identifiquemos cualquier elemento o rastro de ansiedad y tensión, lo relajamos. Si se nos facilita y como un medio hábil a inhalar, imaginamos en nosotros penetra luz y claridad. Concebimos como la misma se vierte sobre esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, los distiende y relaja. Y al exhalar imaginamos esa tensión nos abandona, como vapor de agua que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar. Mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que dificultan, obstruyen y obnubilan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar excitación nos concentramos en la exhalación. Lo hacemos en la sensación gradual y progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña, y de vernos expuestos a la lasitud, la pérdida de claridad, el hundimiento mental, el sopor o el sueño. Nos concentramos en la inhalación, en la viveza y en la alerta, en la claridad mental que ésta propicia. Así orientamos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad y de alerta, de una actitud de vigilancia, mientras atendemos a la respiración, sin aferramiento o constricción y simultáneamente sin distracción. Establezcamos una transición entre la agitación o el cansancio de la tarde-noche y el estado mental de atención y concentración necesario para el cultivo de las tres sabidurías. La sabiduría del escuchar que nos conduce a la transformación conceptual, la del análisis y la investigación que nos permite fortalecer a la experiencia directa, y la de la meditación que culmina en la plenitud de la integración. Con esta instrucción presente en silencio y por unos minutos, fortalezcamos esta primaria dimensión de la práctica, ¿sí? Toda la atención sobre el respirar. Toda la atención sobre el respirar.
Fortalezcamos la estabilidad, por la que comprendemos ese estado y condición mental profundamente imbuido de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la natural expansión y contracción del diafragma y del abdomen. La cercana relación presente entre ese movimiento y el de la respiración. Al inhalar observemos si el ciclo es largo o corto, si es profundo o superficial. Haciendo lo mismo con la exhalación mientras simultáneamente atendemos la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. Y una vez más de experimentar excitación nos concentramos en la exhalación. Y de vernos presa a la lasitud, la inhalación.
Recordemos finalmente acentuar la viveza, alerta y claridad de la atención. Para ello observamos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita como un medio hábil la presencia de una pequeña esfera luminosa o ticle en el medio del entrecejo en la que suavemente focalizamos la atención. Una vez más, de experimentar excitación, nos concentramos en la exhalación y de vernos expuestos a la lasitud, la inhalación. Toda la atención sobre el respirar. Cualquier idea, sensación o estímulo lo observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre de la misma. Con una actitud y una aproximación de suavidad, de naturalidad, sin constricción ni violencia. Traigamos la atención hacia el objeto de meditación. Atendamos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices. La temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. La presencia de una pequeña esfera luminosa, un ticle, en el medio del entrecejo, en la que enfocamos suavemente la atención. De experimentar excitación nos concentramos en la exhalación y de ser presas de la lasitud, la inhalación.
Y ahora gradual y suavemente transitamos hacia la meditación discursiva. Reconocemos en la misma un natural complemento a la práctica de la estabilidad. Y así evoquemos a los 4 pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar. Comencemos por lo preciado de la vida humana. Reconozcamos su rareza, en realidad lo complejo y difícil que es obtener y asegurarla. Su necesaria condición de ocio y oportunidad, siempre enraizada en las 8 libertades y las 10 riquezas, tanto las personales como las circunstanciales. Lo fácil que es perderla. Su natural fragilidad y temporalidad. Así la gran más breve oportunidad con la que hoy nosotros contamos, para intentar imprimir y así dotar a nuestras vidas de una dimensión y sentido de genuino significado, la que a su vez asociamos a la consecución del bienestar genuino, a través del medio del estudio y la práctica del Dharma. Atendamos a la muerte y la impermanencia. Señalemos cómo todo cambia y se transforma instante a instante o momento a momento y cómo en realidad nada y nadie duran para siempre. En especial comprendamos nuestra propia condición mortal y como la única variable del todo certera y segura en la vida es la de nuestra transitoriedad, de la que desconocemos de qué manera, en qué momento se haga presente o manifiesta. Con base en ello, intentemos pensar o reflexionar en torno a lo que debiese ser genuinamente importante, prioritario, significativo en nuestras vidas. Aquello que pueda brindar o aportarnos bienestar, paz y felicidad duradera. Contrastemos a la misma con su impostor, el mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado, siempre y por definición temporal y relativo. Así, por lo que concierne a nuestra meta ulterior, finalmente inconsecuente. Lo que nos pueda preparar para la muerte siempre cercana, inminente e inesperada, el adiestramiento mental. Y lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja y difícil transición, la del morir. Tan solo la eterna continuidad de la mente o conciencia y con ella sus diversas impresiones, hábitos y tendencias. Determinémonos a fortalecer aquellas positivas o virtuosas, así como simultáneamente identificar, debilitar y trascender a las negativas, las no virtuosas. Para ello exploremos a las causas y sus consecuencias. Como nuestro presente es el natural resultado de nuestra actividad pasada, la de mente, palabra y cuerpo. Y así infiramos cómo nuestro futuro será el efecto de la suma de nuestra actividad pasada y presente. Como todo lo que hacemos, pensamos, decimos, se torna así insignificativo, haciéndonos del todo responsables de nuestra propia vida y vidas, y en especial de la experiencia que de estas derivamos, siempre personal, siempre íntima y subjetiva. Finalmente comprendamos las limitaciones propias, aquellas endémicas al samsara, a la existencia cíclica, a la vida condicionada por la matriz de la ignorancia, el apego y la aversión. Y como en esta todos los seres sufren, experimentan y transitan por un sinnúmero de dificultades, conflictos y problemas, de la misma manera que nosotros. Podemos empatizar con estos, conocemos la experiencia del sufrir y naturalmente desearíamos ser capaces de ayudarles. Mas reconocemos nuestras limitaciones presentes para hacer y lograr esto.
Y es con ello en mente que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio y que nos determinamos a establecer una orientación auténticamente positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Así tomamos refugio en el Buda. Lo hacemos no tan solo como un hombre o persona, sino como alguien que representa la naturaleza, abierta y clara de la mente, así como sus diversos potenciales evolutivos. Tomamos refugio en el Dharma como un compromiso para integrar y poner en práctica las instrucciones de vida, las de desarrollo y cultivo que el Buda nos dio o aportó. Tomamos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos genuinamente avanzados en el sendero, los despiertos, los Budas, los liberados, a los que llamamos arhats, los héroes o bodhisattvas. Simbólica e indirectamente la comunidad de amigos y amigas que en el camino nos inspiran y ayudan. Y a manera central la figura del Lama, el vínculo con el Dharma y el punto, donde estas cualidades coinciden y se hacen a nosotros presentes. Así afirmamos: Lama-la Kyabsun Chio, Sanje-la Kyabsun Chio, Chu-la Kyabsun Chio, Gendun-la Kyabsun Chio, Lama-la Kyabsun Chio, Sanje-la Kyabsun Chio, Chu-la Kyabsun Chio, Gendun-la Kyabsun Chio. Asentamos nuestra intención, que siempre la de escuchar con atención y concentración. Y nuestra motivación, la de hacerlo con el propósito de aprender nuevos métodos y medios, a través de los cuales podamos ser tanto de mayor beneficio a nosotros como en especial de mayor auxilio a los que nos rodean. Y así, con esta intención, en especial con esta motivación en nosotros presente, incorporemos y traigamos a este espacio y lugar de nueva vez nuestra atención. Bien, vamos a enunciar las plegarias de aspiración, recordando siempre intentar, a la medida de nuestras posibilidades, evocar el estado mental y el objetivo que cada una de las mismas conlleva. Comenzando por la del refugio, la determinación, recuerden, de reorientar a nuestras vidas en una dirección genuinamente positiva y segura, como la que comúnmente simbolizamos a través de la estructura de la triple joya y las tres raíces, y la producción o la generación de la mentalidad excepcional, la que conocemos como bodhicitta, esa conciencia que se determina a orientarse en la dirección de la plenitud, la consecución del estado omnisciente y compasivo de un Buda, no solo en nuestro propio natural beneficio, el que se deriva de esa condición, sino también y simultáneamente en el de aquel de los que nos rodean, porque evidentemente este reclamo y logro nos aporta habilidades excepcionales con las que nuestro potencial de beneficio se multiplica. Sanje chudan tsuchi chunam la Chanchu bardu dakni kyapsu chi dagi chinsu gipe sunam ki drola penchi sanje drupashu. En el Buda, el Dharma y en la Asamblea Suprema tomo refugio hasta alcanzar la iluminación. Que el mérito de mi generosidad y otras acciones virtuosas me lleve al despertar para el beneficio de todos los seres. En el Buda, el Dharma y en la Asamblea Suprema, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación. Que el mérito de mi generosidad y otras acciones virtuosas me lleve al despertar para el beneficio de todos los seres. Los 4 pensamientos inconmensurables. Semchen tamche dewa dang, dewe judan dampa juchi, dunyel dang, dunyel gi, judan jelwa juchi, dunyel mepe dewa dampa dang, mi jelwa juchi, nyering chadang yidan jelwe Tanyong Chempola Nepa Juchi
que todos los seres obtengan la felicidad y sus causas, que sean libres del sufrimiento y sus causas, que nunca se vean separados del gozo sublime libre de sufrimiento, que moren en la gran imparcialidad, libres de apego y aversión hacia aquellos que les son cercanos y lejanos. Que todos los seres obtengan la felicidad y sus causas, que sean libres del sufrimiento y sus causas, que nunca se vean separados del gozo sublime libre de sufrimiento, que moren en la gran imparcialidad, libres de apego y aversión hacia aquellos que les son cercanos y lejanos. La ofrenda del universo. En nuestras manos, el Axis Mundi, el Monte Meru, los 4 continentes, el Sol y la Luna. Frente a nosotros, la comunidad de seres despiertos en su cuerpo beatífico. Imaginamos esta ofrenda se transforma en luz y claridad. Se dirige hacia la asamblea del mérito en la que se funde, y en esa condición es aceptada con humildad y regocijo por los seres despiertos. Sashi pechu chushin metu tram rirab lingshi nide gambadi sanje shindu mite buwai druke namdak shindu chupashu. Perfumo la tierra con incienso, la decoro con flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna. Concebida como una tierra búdica la ofrezco para que todos los seres gocen de esta tierra pura. Y solicitamos la instrucción liberadora. Semche namki sampadang loyi chera kitarwar chechun tumong tepayi chuki korlo kordusol. De acuerdo con la intención de los seres y según sus distintas capacidades, por favor gira la rueda del Dharma de los vehículos mayor, menor y común. Muy bien. Recordarán, hemos estado hablando acerca de la práctica de las 4 aplicaciones de la atención, las 4 recolecciones, como una de las tecnologías primarias que el Buda diseña y nos comparte para poder dilucidar las estructuras de aflictividad que nuestras vidas detonan, pues el dolor, el sufrimiento, la insatisfacción, la ansiedad existencial, el resto de nuestras distintas, muy variadas aflicciones mentales y emocionales. Como hemos previamente comentado, es fundamental el que nosotros emprendamos esta labor de investigación en torno a las condiciones que en nuestras vidas detonan estos problemas, pero que lo hagamos simultáneamente conscientes de que esas condiciones y circunstancias pueden cesar y que es viable para nosotros, por un lado, a manera inicial disminuir la intensidad y presencia de esas condiciones en nuestras vidas. En una segunda instancia es posible inhibir temporalmente la continuidad de su expresión y maduración, y es ulteriormente viable erradicar del todo, estructural y definitivamente las causas que propician dichas dificultades y problemas. Es muy importante simultáneamente tener presente que la razón por la que esto es viable es porque la naturaleza esencial de la mente o conciencia, por un lado se dice es pura, también de la misma se afirma es luminosa, y finalmente se concibe como vacua. ¿Se acuerdan? Pura quiere decir en este contexto que existe más allá de la presencia y la influencia de las aflicciones mentales y emocionales que tan solo afectan a las dimensiones más grosas de la conciencia, y aun a estas lo hacen de una forma temporal o accidental. Es luminosa puesto que su cualidad fundamental es la cognición, que por metáfora decimos, pues naturalmente ilumina a los objetos cognitivos.
todo lo que aparece a nuestras diferentes bases sensoriales, tanto las físicas como la mental. Y es vacua porque cuando intentamos asirnos de la mente o conciencia, dada su naturaleza como un fenómeno dinámico en cambio y movimiento, pues no podemos hacerlo, ¿sí? Es así entonces que se señala a la condición fundacional de la mente de esta manera, como pura, luminosa y vacua. Y esa es la razón por la que nosotros podemos eliminar del todo las causas que propician la aflictividad. A esa dimensión esencial de la mente o conciencia pura, luminosa y vacua, se le identifica simultáneamente con lo que conocemos como la naturaleza búdica, y que está presente y existe en todos los seres sensibles por igual. ¿Sí? Es una cualidad elemental de la naturaleza esencial de la mente o cognición. Bien, ahora, cuando nos cuestionamos acerca de lo que propicia en nuestras vidas dolor, sufrimiento e insatisfacción, hemos comúnmente señalado, lo hace lo que llamamos el karma y los kleshas. ¿Se acuerdan? Por karma entendemos en esencia la actividad contaminada. ¿Por qué? Por la ignorancia, el aferramiento, el apego y la aversión. Pero en esencia se trata de la actividad de mente, palabra y cuerpo que emana de la matriz de la cognición dualista y de la natural consecuencia que acompaña a la misma, que es la reificación. ¿Sí? Simultáneamente y por necesidad, cuando nosotros nos involucramos en este tipo o género de actividad, a través de los portales naturalmente de la mente, palabra y cuerpo, en nosotros se detona la presencia de experiencias que nos vinculan tarde o temprano al dolor, el sufrimiento y la insatisfacción. Aquellas que lanzan o impulsan a la propia conciencia una condición de desequilibrio. Habíamos también previamente señalado el cómo la meta de todos los seres sensibles, y lo es de todos nosotros como individuos también clara y autoevidentemente, es la persecución y el reclamo del bienestar y la felicidad, ¿no es cierto? Pero también hemos comentado el cómo el tipo de bienestar y felicidad que todos desearíamos hacer propio no es el ordinario, aquel que es meramente temporal o relativo, sino uno genuino y duradero. Evidentemente el conflicto yace en el hecho de que desconocemos comúnmente las causas que propician dicho efecto. Y a menudo más bien abrazamos aquellas que lo impiden, o que lo disminuyen, o que lo contradicen en general. Esto es algo que no solo nosotros hacemos, sino es una condición en la que incurren, pues, en buena medida todos los seres sensibles. Pero bueno, si nos preguntamos qué es lo que propicia o de qué depende dicho reclamo, el del bienestar genuino y duradero, hemos también comentado que, desde la perspectiva de la tradición budista, depende del cultivo y desarrollo de un estado y condición óptimo de salud mental. ¿Se acuerdan? Y también, simultáneamente, hemos señalado que ese estado y condición de salud mental óptima naturalmente adviene y depende del cultivo de lo que hemos previamente descrito como los 4 equilibrios. El equilibrio en la facultad del deseo y la volición, el equilibrio en la facultad de la atención, el equilibrio en la facultad de la cognición y finalmente el equilibrio en la facultad emocional. ¿Sí? El primero tiene que ver con el desarrollar intenciones, decisiones y aspiraciones que emerjan en coherencia con las causas que genuinamente propician el bienestar duradero para nosotros y los que nos rodean. Y simultáneamente identificar y debilitar las intenciones y decisiones que propician lo contrario, que nos vinculan a las causas y condiciones que degradan ese bienestar o que fortalecen el dolor, el sufrimiento y la insatisfacción, una vez más, para nosotros y los que nos rodean. El equilibrio de la atención tiene por objetivo el dotar a la mente y conciencia de poder y eficacia, ¿verdad? Y, digamos, estabilidad, sin las cuales dicho reclamo de bienestar duradero se considera y concibe
simple y sencillamente inviable, ¿verdad? El cultivo también del equilibrio cognitivo, pues tiene que ver con desarrollar una aproximación de sabiduría para la relación que establecemos con la totalidad del mundo de la experiencia, intentando reconocer de qué manera nosotros lo distorsionamos y degradamos, lo hacemos constante, incontrolable y recurrentemente, y de qué manera podemos restablecer esa sana relación a través precisamente del cultivo de la sabiduría, que en este contexto se refiere a la habilidad de poder percibir las cosas como son y distinguir entre la manera en que existen de la forma en que a nosotros subjetiva y tergiversadamente aparecen. Y finalmente el equilibrio emocional, que en esencia tiene por objetivo dotar al practicante de una dimensión de funcionalidad emotiva que opere y funcione ajena a el déficit emocional que identificamos en buena medida con la insensibilidad, o la hiperactividad emocional que identificamos con la hipersensibilidad, o el mero desequilibrio emocional que comúnmente nosotros identificamos simple y sencillamente con una forma inadecuada, imprecisa de vincularnos emocionalmente a las condiciones y necesidades de la vida. El reaccionar a las mismas de una forma imprecisa o inadecuada, ¿sí? Por ejemplo, en el contexto del desarrollo y el cultivo sistemático de este equilibrio, es que el Buda propone como una elemental metodología el cultivo de los 4 pensamientos inconmensurables. El de la bondad amorosa, el de la compasión, el del regocijo y el de la ecuanimidad o imparcialidad. Es muy importante tener en cuenta cuál es el objetivo de estos pensamientos inconmensurables y cómo operan, ¿verdad?, en relación a el alivio de nuestras aflicciones, ¿no? Para empezar, recordemos el significado de cada uno de ellos. ¿Qué entendemos por Maitri? Esto es, por bondad amorosa. Recuerden, es esa mentalidad a través de la cual el practicante es capaz de reconocer el reclamo de bienestar y felicidad que todo ser sensible expresa a través, en buena medida, de la totalidad de su actividad vital. Reconocer que todos los seres, sin excepción, desean ser felices y actúan en vida movidos por esa aspiración, ¿sí? Es cierto que, en consecuencia de su confusión e ignorancia, generan condiciones detrimentales para la actualización de esa meta en sí mismos y en los que les rodean, ¿verdad? Y sin embargo están movidos por esa motivación. En efecto, desean ser felices, a través inclusive de esas acciones destructivas, ¿verdad? Entonces, la bondad amorosa se refiere al reconocimiento precisamente del hecho de que todos los seres sensibles están movidos o tienen por primario motor esta elemental aspiración, buscan ser felices, ¿no? El reconocer simultáneamente el hecho de que lo merecen y que es imposible establecer una especie de diferenciación en torno al mérito de esa condición. Esto es, no puedes decir que hay una persona que merece más ser feliz que otra. Todos merecemos ser felices, ¿verdad? Y aún esas personas que hacen todo lo contrario para lograr y reclamar esa condición, no lo hacen movidos por una especie de intrínseca maldad, sino finalmente lo hacen movidos por la confusión y la ignorancia, lo cual los convierte todavía más en un objeto de compasión para nosotros, o debiese de hacerlo, ¿no es cierto? Entonces todos los seres desean ser felices, merecen ser felices, a menudo desconocen cómo lograr ese objetivo, fortalecen las condiciones que le contradicen y desear de corazón que esa condición se una, que puedan alcanzar y puedan actualizar. Desearlo con sinceridad y de corazón. Y después y finalmente comprometernos con ese objetivo, ¿verdad?
lo cual implica naturalmente pues un cierto sacrificio de nuestra parte, que no necesariamente es algo malo, ¿no? Pero implica una actividad, hacer algo para lograr este objetivo. La compasión se define como, primero, el descubrimiento en torno al hecho de que todos los seres, al igual, desean dejar de sufrir y merecen lograr este objetivo. Desconocen comúnmente cómo actualizarlo y en consecuencia fortalecen las causas que le contradicen. El generar un auténtico deseo y motivación de propiciar esta condición en los demás, ¿verdad? Y después comprometernos con acciones concretas para lograr este objetivo. ¿Sí? El gozo empático, el tercero de los 4 inconmensurables, se refiere a esa actividad a través de la cual el individuo se deleita de el gozo, la alegría o las virtudes de otros, ¿no? Y esto es interesante porque comúnmente nosotros experimentamos lo contrario, ¿no? Cuando nos vemos expuestos al gozo, las virtudes de otras personas, las envidiamos, o las minimizamos, o las denigramos inclusive, ¿no es cierto? Dudamos de las mismas, pensamos son falsas, porque no podemos concebir a otros haciendo esto que nosotros deseásemos hacer y a menudo no podemos hacer, ¿no? Y es curioso porque al hacer esto nos alejamos y nos privamos de la alegría que naturalmente acompaña con la producción de este estado y condición mental, ¿no? Y siempre existe alguien que esté haciendo algo positivo en el mundo. Por lo tanto, y si lo piensan, siempre existe alguien que en nosotros puede generar o detonar este sentimiento de gozo empático, que precisamente se centra en la capacidad de deleitarnos de la alegría y las virtudes de otras personas. Y la ecuanimidad o la imparcialidad se refiere a un sentimiento o mentalidad de imparcialidad en torno a el atender a otros, el preocuparnos por otros, ¿sí? Cada uno de estos distintos estados mentales tiene lo que en la tradición budista comúnmente denominamos o señalamos como un impostor, ¿sí? Uno con el que muy fácilmente puede confundirse y que en oposición a esa mentalidad edificante, ¿verdad?, es detrimental naturalmente para nuestro bienestar y desarrollo evolutivo, ¿sí? Por ejemplo, el apego autocentrado muy fácilmente puede confundirse por la bondad amorosa, ¿sí? Como también la depresión, el dolor, la desesperanza puede confundirse por la compasión. O por ejemplo, el hedonismo o la felicidad frívola se puede confundir con mucha facilidad con el gozo empático. Y la indiferencia se puede muy fácilmente confundir con la ecuanimidad o la imparcialidad, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hábilmente cultivamos los pensamientos inconmensurables, cada una de estas cualidades puede ayudar al individuo a orientarse en la dirección del desarrollo evolutivo. Por ejemplo, el hedonismo y la felicidad frívola puede remediarse a través del cultivo y el fortalecimiento de la bondad amorosa. La apatía y la indiferencia pueden remediarse a través del cultivo de la compasión. El dolor, la desesperanza puede remediarse a través del desarrollo y el cultivo del gozo empático. Y el apego autocentrado y egoísta o el deseo de esa misma naturaleza puede remediarse a través del cultivo de la ecuanimidad. Y la tradición budista nos ofrece una variedad de diferentes prácticas que están elementalmente diseñadas precisamente para cultivar cada una de estas dimensiones de la mente, ¿no? Pero también es cierto que la eficacia de las mismas depende en parte de haber desarrollado
el resto de los distintos equilibrios de los que previamente hemos hablado. Esto es muy importante desarrollar el equilibrio cognitivo, como lo es el equilibrio de la atención, el equilibrio cognoscitivo y el equilibrio emocional. Y a menudo se afirma, y creo yo con razón, que todo intento de cultivar uno ignorando los otros, muy probablemente se traduzca en un desarrollo muy lento en el sendero al despertar, o en inhibir nuestro desarrollo en el sendero al despertar. Bien, bien, ahora, decíamos que la causa primaria de nuestro sufrimiento se concibe y señala en el contexto de la tradición budista como el karma y los kleshas. La actividad karma contaminada por la estructura de la ignorancia, el apego y la aversión, la cognición dualista y la reificación. Y su consecuencia, que son naturalmente las aflicciones mentales y emocionales, ¿cierto? Ahora, decíamos simultáneamente que es posible ejecutar o desplegar diferentes tipos de actividades. Y esas actividades, en la tradición budista, como punto de partida, se dividen en dos grandes categorías. Las actividades que los seres sensibles desplegamos bajo la influencia de la matriz del triple veneno, la cognición dualista y la reificación, a las que comúnmente categorizamos, nombramos o etiquetamos con el término karma o acción, por el que nos referimos o señalamos una acción o actividad contaminada precisamente por la presencia de estas estructuras de aflictividad. Y la actividad que se ejecuta en ausencia de la presencia o influencia del triple veneno, y bajo más bien la exposición al entendimiento de la vacuidad y el surgimiento dependiente. ¿Cuándo es que un individuo cesa de cultivar karma o de producir karma? Que recuerden, es la actividad que en buena medida nos ata o vincula a la existencia cíclica, al samsara, cuando ha logrado una comprensión directa y no conceptual de la vacuidad. ¿Sí? Se dice esto se actualiza en los 5 senderos que conducen al despertar: el sendero de la acumulación, la preparación, el ver, la meditación y el no más aprendizaje. Los primeros 2 intrasamsáricos, los últimos 3 trasamsáricos, cuando se arriba al sendero del ver, el tercero de estos, ¿no? El primero de los senderos transmundanos. Y ese sendero, se dice, es el que se actualiza cuando el individuo logra una comprensión directa, intuitiva de la vacuidad. En ese momento, cuando esa comprensión de la vacuidad es directa e intuitiva, no es inferencial, ¿sí?, se suspende la producción de la actividad contaminada. El individuo ya no produce karma. Y naturalmente, al no producir karma, empieza a generar todas las condiciones que le liberan del samsara, porque lo que nos ata al samsara es el karma y las aflicciones. ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí? Bien, ahora, entonces, el karma se refiere a toda actividad de mente, palabra y cuerpo que en esencia emana de la cognición dualista y por naturaleza propicia y fortalece la estructura de la reificación, que a su vez en nuestras vidas se manifiesta común y recurrentemente a través de la conducta de ¿qué? De la identificación. Ese tipo de actividad puede ser de 3 tipos en general, ¿no? Puede ser actividad positiva, puede tratarse de actividad negativa y puede tratarse de una neutra. Ahora, el karma positivo se refiere a la actividad de mente, palabra y cuerpo, todavía emergente de la contaminación de la cognición dualista, pero que produce resultados temporales benéficos y positivos, aunque en el largo plazo se diluye en la aflictividad y le da perpetua al samsara. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Un ejemplo fácil de
aprovechar para ilustrar lo que esto quiere decir es el de la ensoñación, ¿sí? El tránsito de una persona en un sueño a manera no lúcida, esto es la experiencia no lúcida de un sueño, es un muy buen ejemplo de la existencia samsárica, ¿sí? En un sueño, tú puedes claramente desplegar actividades negativas, positivas y neutras, ¿no es cierto? Como también es claro que esas actividades producen consecuencias dentro de ese sueño. Y esas consecuencias emergen en vínculo y relación a la actividad ejecutada. Entonces las acciones positivas dentro del sueño producen consecuencias favorables en el mismo. Las acciones negativas dentro del sueño producen consecuencias desfavorables en el mismo. Y las acciones neutras no producen ni uno ni otro. ¿Sí? ¿Se entendió? Sin embargo, mientras tú continúes ejecutando acciones en un sueño, ausente de la conciencia y entendimiento de su ausencia de realidad objetiva, ese desconocimiento, esa ignorancia, tiene un muy particular efecto. ¿Y cuál es este? Fortifica y le da continuidad o garantiza de continuidad al sueño. O sea, mientras tú ejecutes cualquier tipo de actividad en un sueño inconsciente de que es un sueño, todas esas actividades tienen por efecto fortalecer la coherencia y continuidad del sueño. Ahora, le afectan en términos de su expresión subjetiva, ¿verdad? Esto es, esas actividades pueden producir un entorno favorable dentro del sueño, un entorno desfavorable dentro del sueño, o ni uno ni otro, ¿sí? Pero mientras esas acciones estén contaminadas por la ignorancia y el desconocimiento de la condición del sueño como un sueño, pues el sueño continúa, ¿sí? Y la naturaleza misma del sueño es aflictiva. ¿Se entiende eso? Entonces, si nosotros queremos liberarnos del sueño del samsara, desde la perspectiva budista es insuficiente simplemente dejar de producir karma negativo o intentar solo producir karma positivo. De hecho, lo que se tiene que dejar es de producir karma, punto. Positivo, negativo, neutro, actividad contaminada, ¿sí? Y eso solo puede lograrse cuando el individuo actúa bajo qué referente, la comprensión y el entendimiento intuitivo de la vacuidad, ¿sí? Bien, ahora, simultáneamente es importante tener en cuenta que el karma se refiere no a cualquier tipo de actividad, sino a la actividad que es intencional, donde hay intencionalidad, ¿verdad? Si no hay intención, no se genera karma. Pero también es cierto que todas las acciones que nosotros emprendemos, de mente o cuerpo o palabra, pues para poderse emprender requieren del detonante y la presencia de la intencionalidad. De no haber intención, aunque sea una intención para nosotros inconsciente, pues es muy difícil, si no es que imposible, desplegar una acción, ¿sí? Especialmente si es positiva o negativa, ¿sí? Por lo que a menudo se dice, es válido señalar que acumulamos karma todo el tiempo y lo hacemos a manera constante. Porque todas las acciones de mente, palabra y cuerpo que nosotros desplegamos son acciones intencionales, ¿sí? Aunque no tengamos mucha conciencia de ello. Y de nuevo, esta es una de las razones por las que dentro del contexto de la propuesta del Buda Dharma se enfatiza como tan importante y central lograr conciencia de todo lo que hacemos, ¿sí? Por ejemplo, ese es el motor por el cual se nos invita a tratar de hacer un recuento de nuestra vida en general, para tratar de observar con la mayor claridad posible por qué hacemos lo que hacemos, para entender la condición de la actividad que desplegamos y para poder tomar responsabilidad de sus efectos, ¿sí? Sin lo cual no hay desarrollo evolutivo. Bien, ahora, también hablamos acerca de dos categorías del karma. El karma, por ejemplo,
positivo, negativo, neutro, el karma de arrojo consecuencial, ¿verdad? Y lo que también se describe en la tradición budista como el karma inamovible. ¿Han oído hablar de esto? Bueno, es interesante establecer esa diferencia. Entonces, el karma, digamos, ordinario, es el que se ejecuta con una mente ausente de genuina estabilidad en la atención, ¿sí? Y que puede conducirnos a renacer o a fortalecer condiciones propias dentro del reino del deseo, el kamadhatu, en el cual hoy nosotros moramos, ¿sí? Pero el karma inamovible se describe como las acciones que se ejecutan dentro del contexto de la absorción meditativa de la atención unipuntual. Las actividades que emanan del referente de la plena estabilidad de la atención y que conducen naturalmente a renacer dentro del reino de la forma y sin forma, ¿sí? También les había comentado, recordarán, que el acumular karma virtuoso o positivo es insuficiente para lograr renacer en el reino de la forma o sin forma. Para renacer en estos reinos en donde se renace como devas, ¿verdad?, es indispensable haber logrado la estabilidad de la atención, ¿sí? O un altísimo grado de coherencia en la atención y la concentración, conjuntamente con el mérito, ¿sí? Pero el mérito solo, esto es, la colección de acciones positivas, es insuficiente para lograr ese objetivo, ¿sí? Muy bien. También se dice que los seres sensibles tenemos el potencial de acumular impresiones, hábitos y tendencias positivas o constructivas desde el inicio del sendero. Por ejemplo, el que se asocia o vincula a la primera tierra de un bodhisattva hasta el 10º de esos senderos, hasta el logro de la plenitud de la iluminación, ¿no? Pero que en contraste, la acumulación del karma negativo tan solo puede acontecer hasta el final del sendero de la preparación. Porque en el momento en que el individuo arriba al sendero del ver y en el mismo logra el entendimiento directo y no conceptual de la vacuidad, por definición deja de producir karma negativo. De hecho, deja de producir karma, ¿sí? Ya no produce karma, ya no produce actividad contaminada por la cognición dualista y la reificación. Ahora, eso no quiere decir que no produce acciones, como tampoco se refiere o apunta hacia el que estas acciones no produzcan efectos, ¿sí? Pero ya no atan al individuo al samsara. Por eso a esas acciones también se les describe como actividad liberadora, ¿sí? La que nos libera por definición del samsara. ¿Se entiende esta idea? Pero mientras nosotros no arribemos a ese estado y condición, seguiremos generando las condiciones y circunstancias que le aportan continuidad a la existencia cíclica. Y en ese contexto es muy importante abordar a la misma desde la perspectiva de la conciencia que investiga en la aplicación de la atención sobre pues todos los fenómenos y particularmente en este contexto la estructura de las 4 nobles verdades. Ahora, habíamos comentado previamente que uno de los grandes descubrimientos del Buda precisamente tiene que ver con ¿qué? Con las causas que propician la aflictividad, ¿no es cierto? La segunda de las 4 nobles verdades, la verdad de la causa o la originación. Pero para poder arribar a esta, pues, ¿cuál es el primer punto de partida? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? En buena medida, si lo piensan, ¿cuál debe de ser el primer señalamiento con el que un individuo se vincula al sendero del desarrollo evolutivo? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que reconocer algo. ¿Qué? Tiene que reconocer su sufrimiento, tiene que reconocer en buena medida su aflictividad, ¿no? Si nosotros intentamos iniciar esta travesía en un estado de negación en torno a la realidad de nuestra aflictividad, pues muy difícilmente
podremos examinar o explorar las causas que la propician y por lo tanto liberarnos de ellas. ¿Sí? Entonces, por eso en la tradición budista se dice que naturalmente el punto de partida en el sendero al despertar, la primera de las 4 nobles verdades, es la del sufrimiento, es reconocer la condición de aflictividad que hoy aqueja nuestras vidas, ¿no? Y tendrán presente que desde la óptica budista, esa aflictividad o dolor se divide simultáneamente en 3 grandes categorías que pretenden señalar o dilucidar desde la dimensión más primaria elemental de aflictividad por la que nosotros habitualmente transitamos, hasta la más extrema y compleja de sobrellevar, ¿no? La primera categoría del sufrimiento es el común, el ordinario. El sufrimiento que el individuo experimenta en consecuencia de verse expuesto, por ejemplo, a la naturaleza impermanente de las cosas. Aquel que es consecuente de negar esa condición o resistirse a la misma, ¿verdad? El dolor asociado al nacer, el dolor de el crecer y madurar, el dolor que acompaña a la enfermedad, a la pérdida de nuestra integridad física, el dolor del envejecimiento, el dolor de la muerte, tanto de afrontar a la muerte como transitar la misma. La mera concepción de la muerte nos genera dolor, ¿verdad? El dolor de perder lo que nos es grato, el dolor de no obtener lo que nos es grato, el dolor de vernos expuestos a lo que no nos es grato, el dolor asociado al miedo, el dolor asociado a la confusión en términos generales o la sensación de, ¿cómo podríamos decirlo?, de desorientación vital por la que nosotros comúnmente transitamos. Esa es la primera dimensión del dolor, a la que la tradición budista describe como el dolor común. ¿Sí? Es en consecuencia de la exposición a estas diferentes dimensiones y detonantes de aflictividad que nosotros naturalmente diseñamos una variedad de distintas estrategias que pretendemos nos liberen de esta condición, ¿no? Pero también es cierto, como hemos previamente señalado, que estas estrategias que nosotros comúnmente diseñamos, pues son estrategias que emanan del desconocimiento de las causas sustanciales que nuestras vidas detonan nuestra aflictividad. Y primariamente advienen de la ignorancia, de la confusión en torno a los 4 sellos de la realidad. ¿Sí? ¿Cuáles son esos 4 sellos? Que al mismo tiempo y desde la perspectiva y óptica del Buddha-Dharma representan el objeto primario a entender y con lo que debemos de familiarizarnos, especialmente contemplativamente. Bueno, pues el primero de ellos es la impermanencia. La naturaleza mutativa, cambiante, dinámica e inestable de todos los factores vitales, tanto los externos como los internos. ¿Qué derivamos simultáneamente de dicho entendimiento? Pues el hecho de que ninguna apariencia, externa o interna, posee identidad intrínseca, y que la identidad con la que toda apariencia en el mejor escenario cuenta o goza es temporal y relativa. Simultáneamente, la comprensión en torno al hecho de que el sufrimiento elementalmente adviene o es consecuente ¿de qué? De la ignorancia, precisamente de la impermanencia y de la ausencia de identidad intrínseca de las cosas, de toda apariencia, tanto física como mental, de nuestro entorno y de nosotros mismos. Y el entendimiento en torno al hecho de que si lo que nosotros buscamos o reclamamos es un estado o una condición de bienestar genuino y duradero, ¿dónde no lo podremos hallar?
Pues en esencia dentro del contexto de la experiencia dominada por la cognición dualista y la reificación. Y a esa dimensión de la experiencia, ¿cómo se le llama? Samsara. Por lo tanto, el cuarto y último de los sellos, pues tiene que ver con el hecho de que si buscamos una dimensión genuina de bienestar duradero, no la hallaremos dentro del samsara. Esa es una que tan solo puede obtenerse en un contexto alterno y diferente, el del nirvana. Pero recuerden, el nirvana no es un lugar, ¿sí?, sino es el estado de conciencia en el que el individuo interactúa con su entorno en ausencia del desconocimiento de estos primeros tres sellos. Por lo tanto, es la interacción con el mundo en pleno entendimiento y conocimiento de la impermanencia y sus repercusiones. La interacción con el mundo en pleno entendimiento de la ausencia de identidad intrínseca de los fenómenos y de uno mismo. Y el pleno entendimiento del hecho de que las causas que propician el dolor, el sufrimiento y la insatisfacción se hallan ahí, en esa ignorancia, y en sus consecuencias cognitivas y emocionales, el apego y la aversión. Y todo esto lanza recurrentemente al individuo a una condición y circunstancia de desequilibrio, cuya característica fundamental es la aflictividad. Y mientras estos elementos no se ataquen, esa condición, ¿cómo se va a manifestar? Constante, incontrolable y recurrente. Esa es la condición que llamamos samsara. ¿Hasta aquí me siguen? Entonces, la primera dimensión del sufrimiento tiene que ver con experiencias como las que acabo de señalar. Nacer, crecer, envejecer, enfermar, morir, no obtener lo que nos es grato, perder lo que nos es grato, y así subsecuentemente. La segunda dimensión del sufrimiento tiene que ver con ¿qué? Llamado el dolor del cambio, de la mutabilidad. No tiene que ver, o no lo identifiquen con la noción o con la concepción de que el cambio en sí mismo es fuente de aflictividad. Esto no es lo que el Buda enseña. ¿Sí? Lo que es fuente de aflictividad es la resistencia al cambio. ¿Sí? No el cambio. ¿Sí? El cambio no puede ser fuente de aflictividad porque es la manera en que las cosas son. Es lo que es, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te produce sufrimiento? Negar lo que es. Ir en contra de lo que es. ¿Sí? Porque siempre que vas en contra de la corriente, pues naturalmente esto que te produce aflictividad, dolor, sufrimiento, insatisfacción, ¿no? Y por tanto, ¿cuál es el antídoto a esta dimensión del sufrimiento? Abrazar y reconocer la naturaleza impermanente, dinámica, cambiante, inestable de todas las cosas. Fíjense qué interesante, por ejemplo, piensen en esto. Abrazar y aceptar la naturaleza inestable de las cosas. ¿Qué implica, por ejemplo, abrazar la noción de que vivimos en un sistema que es inestable, que produce una enorme cantidad de ansiedad en nuestras vidas? ¿Qué demanda? La de estabilidad. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, imaginen algo nimio como el siempre verte movido por la expectativa y demanda de que nunca se vaya la luz. ¿Sí? Como un presupuesto, como una demanda. ¿Qué sucede cuando la luz se va? ¿Qué te genera? Pues tremenda ansiedad consecuente de tu negativa a aceptar eso como una posibilidad. Y al mismo tiempo tu tendencia a proyectar sobre de esa condición una demanda absoluta de estabilidad. La demanda de que la luz no se puede ir nunca. ¿Sí? Ahora, contrasta esa experiencia con la que una persona se topa cuando vive en un entorno en donde recurrentemente se ve arrojado y expuesto a esa inestabilidad. Por ejemplo, piensa una persona en Cuba, en donde pues hay tremendos problemas con el suministro eléctrico, ¿no? En donde la luz se va pues más tiempo del que está conectada, ¿no? Cuando estás en casa y se te va la luz, ¿qué reacción tienes a eso? Para empezar, no es una de azoro y sorpresa, no es como, ¿cómo? Se fue la luz, ¿no? Esto es inviable, es imposible, la luz nunca se va, ¿no?
¿Qué sabes? Esa es la condición de la red eléctrica. La luz se va, ¿no? Y no es que lo celebres, no es que digas qué bueno que se va la luz, pero simplemente entiendes que esa es la condición inestable del sistema, ¿no? Entonces a nosotros nos genera tremenda ansiedad y sufrimiento esa colección de demandas que proyectamos a lo largo de la vida de estabilidad. ¿Y cuál piensan ustedes es una de las más elementales demandas de estabilidad que comúnmente proyectamos sobre de otros y el mundo? Por ejemplo, sobre de otros es que no cambien. O algo todavía más complicado, ¿no? Por ejemplo, especialmente sobre de aquellos con los que tienes una buena relación o que son importantes en tu vida, hay una demanda que proyectas inconscientemente, que nunca mueran, ¿verdad? Y cuando esto sucede, es algo que te cuesta mucho trabajo de aceptar, porque no estaba en tu inventario, realmente creías, o tenías esa esperanza, o habías proyectado esa demanda de permanencia sobre de esas personas. Hasta se los dices, nunca me vas a dejar, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando tendría como unos, ¿qué será? 6 años que mi abuela nos llevó a ver la película de Bambi. Y creo que es la primera vez que me confronté directamente en esta vida con la realidad de la muerte, ¿sí? Y específicamente la muerte de mi madre. Y recuerdo, súper angustiado, volver a casa y preguntarle a mi mamá, porque acuérdense, en esta película se muere la mamá de Bambi, ¿verdad? Y como un niño esto te genera una impresión muy poderosa. Y recuerdo volver a casa y preguntarle a mi mamá si ella se iba a morir, ¿sí? Y me acuerdo que no estuve tranquilo hasta que ella me aseguró que no se iba a morir, ¿sí? Pero eso es falso, ¿no? Porque finalmente se murió, ¿sí? Y todos nos vamos a morir. Esto es algo que no podemos cambiar, es la naturaleza de las cosas. Todo cambia, nada es permanente. Entonces esta demanda de permanencia que constantemente proyectamos sobre el mundo y los factores que lo comprenden, ¿no? Cada vez que te ves expuesto a una condición favorable, tu primera reacción ante la misma es demandar y proyectar, ¿verdad? El que no cambie, el que dure, el que no se desvanezca, el que no se diluya, ¿verdad? Como también hay otra demanda más sutil, igualmente neurótica, y es que siempre te aporte lo que ahora te aporta, ¿no? No solo que no, o sea, que no cese, sino que no deje de producir lo que te da, ¿no? Que siempre produzca el mismo efecto. Y también sabemos eso es tan imposible como que perdure, ¿no? Las cosas no solo no son para siempre, sino no siempre producen el mismo efecto. ¿Y por qué? Algo que ignoras constantemente es porque que no tienen identidad intrínseca. No tienen sustancialidad, no poseen esas cualidades en sí mismas. Porque esas cualidades que comúnmente detectas sobre las apariencias, sobre toda variedad de estímulos en tu vida, o en personas o en circunstancias, todas esas surgen en dependencia de tu propia designación conceptual, emergen dentro de la matriz de la experiencia, que es subjetiva, ¿sí? Pero constantemente proyectamos esa demanda. Y cuando esa demanda no se cumple, y de nuevo, ¿qué posibilidad existe de ello? No, ni siquiera podemos hablar de posibilidad. Esto es algo absoluto y completamente certero, ¿no? Es como si me preguntas, ¿qué posibilidad existe de que mis seres queridos no mueran? Ninguna. No es posible, se van a morir, ¿no? O puedes extender el cuestionamiento aún más. ¿Qué posibilidades exista de que alguien en el mundo no muera? Ninguna. Todos se mueren, ¿sí? Sin excepción. Bueno, ¿qué posibilidad hay de que algo no cambie? Ninguna, todo cambia. ¿Y qué posibilidad hay de que aquello que nos aporta bienestar ahora pueda hacerlo perennemente o siempre y bajo la misma condición siempre produzca el mismo efecto? Ninguna.
Y aunque produjera el mismo efecto, ¿qué posibilidad existe de que siempre yo lo experimente igual? Por ejemplo, imposible, pero vamos a suponer que yo pudiera garantizarte, prepararte tu plato favorito siempre exactamente igual. Y cuando digo exactamente igual me refiero a molecularmente igual. O sea, que lo pudiera elaborar exactamente igual, sin ninguna variación. Te lo pudiera siempre presentar en el plato que te gusta, exactamente en la disposición que encuentras afable, ¿no? A la temperatura que te gusta. Bueno, vamos a suponer, eso es imposible, pero vamos a suponer que lo lograse, ¿verdad? ¿Qué posibilidad hay de que eso siempre te produzca el mismo efecto? Ninguna, porque el efecto no solo depende de ese plato, depende de una miriada de condiciones que no le son propias al plato. Y entre ellas condiciones que son por definición intrasubjetivas, como, o sea, que dependen del perceptor, como por ejemplo, ese efecto depende de tener hambre o no tener hambre. Ese efecto está influenciado inclusive hasta por el estado mental y emocional por la que ese día transitas. ¿Sí? Te puedo ofrecer tu plato preferido, no sé qué imagines, unas enchiladas de mole, ¿no? Pero imagínate verte expuesto a tu plato preferido el día que tienes chorrillo, que tienes dolor de estómago. ¿Cómo ves? ¿Se te antoja comerte las enchiladas? Son las que más te gustan, ¿verdad? Preparadas exactamente como tú las deseas y sin embargo no las puedes comer, ¿verdad? O te ofrezco ese plato exactamente como a ti te gusta, pero el día en que te dejó tu pareja y estás profundamente deprimido, al punto en donde ese estado y condición te llevan a perder el apetito. No quieres comer nada, aún tu plato preferido, ¿verdad? Entonces nosotros vivimos movidos por este tipo de inconsciencia que nos lleva a demandar del mundo que sea permanente, ¿verdad? Especialmente lo que nos es agradable. Y que siempre nos aporte lo que nos aporte ahora, ¿verdad? Y a eso le añadimos, si esto se cumple, entonces, ¿por qué no aumentar la dosis del estímulo? Porque si aumentas la dosis, vas a simultáneamente ser capaz de aumentar el efecto, ¿no? Entonces, si una enchilada te aporta placer y el placer viene de la enchilada y hay garantía de que la enchilada siempre produzca ese efecto, pues ¿por qué no pedimos 2 enchiladas? O 3, o 5, o 10, ¿no? Y luego viene el problema. Si la enchilada es la causa del bienestar, ¿qué tienes que hacer con la enchilada y otros? Tienes que proteger la enchilada, ¿no? Porque ¿qué pasa si tienes tu plato de enchiladas y a alguien se le ocurre meter su tenedor y quitarte un cacho? Te quitan un cacho de bienestar, una dosis de bienestar. Y por lo tanto eso te genera tremenda ansiedad. Y ahora tienes que proteger la integridad de la enchilada. ¿Y qué posibilidad existe de tener éxito en esa empresa? También es nula. Es imposible proteger la integridad de la enchilada. Entonces esa mecánica mental es la que propicia el sufrimiento. Pero nosotros pensamos que esto es una causa cooperativa de nuestra aflictividad y que la causa sustancial está en la enchilada. ¿Sí? En la ausencia de la enchilada o en la presencia de la enchilada. Y no, la enchilada es solo una causa cooperativa. La causa sustancial es la mente. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la causa que propicia el dolor? Bueno, es la confusión acerca de la manera en que las cosas son. ¿Sí? El dolor del cambio se refiere entonces a la aflictividad por la que el individuo transita y lo hace de forma constante, incontrolable y recurrente en consecuencia de negar o resistirse al cambio. Ya sea el que afecta a los fenómenos que le rodean o el que le afecta a sí mismo. ¿Sí? ¿Cuál es el antídoto?
aceptar el cambio. Pero aceptar el cambio no quiere decir solo aceptarlo desde una perspectiva conceptual, sino anímicamente madurar la realidad del cambio. Y para lograr este objetivo se tiene que cultivar una habilidad. ¿Cuál es esta? ¿Qué habilidad se tiene que refinar y perfeccionar para poder aceptar el cambio? El desapego. ¿Sí? El desapego está naturalmente vinculado a esa habilidad. Ahora, desapego, recuerden, como también recurrentemente señalo, no es indiferencia y valemadrismo. ¿Sí? Por eso cada una de estas condiciones tiene su nombre, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de la indiferencia le llamamos así, valemadrismo le llamamos así, no le llamamos desapego. ¿Sí? El desapego es no apego. ¿Y qué es el apego? Sino esa tendencia a exagerar las cualidades positivas de objetos, personas, circunstancias o ideas. Nuestra tendencia inercial y recurrente a proyectar cualidades positivas sobre lo que no las tiene, no las puede sostener, aferrarnos a ese punto de vista con una demanda que el objeto de apego nos aporte bienestar genuino. Entonces, ¿qué es el desapego? No hacer eso, suspender esa actividad. No es indiferencia, es dejar de proyectar cualidades positivas sobre lo que no las tiene. Es dejar de exagerar las que tiene. Es suspender la tendencia a no ver las negativas por solo ver las positivas. ¿Sí? Aferrarte a ese punto de vista. Suspender el aferramiento y la tendencia a identificarte con esa actividad o estructura mental y emocional. Y eliminar esa expectativa de que los objetos de apego te aporten bienestar genuino. ¿Sí? De hecho, entender que no son fuente de bienestar genuino. ¿Sí? ¿Y cuáles son los más comunes objetos de apego? Los 8 intereses mundanos. El dinero, los bienes materiales, la riqueza, toda variedad de distintos tipos de estímulos sensoriales, el nombre, la fama, el reconocimiento, el poder y la influencia. Y al mismo tiempo a sus contrarios que les adscribimos y les imputamos, pues operar y existir como las causas genuinas de nuestro dolor y sufrimiento. Tampoco lo son meras causas cooperativas en la conformación del mismo, porque ¿cuál es la causa genuina de nuestro sufrimiento? ¿No es la pobreza? No es el hecho de pasar desapercibido, de no tener influencia o de no gozar de toda variedad de estímulos sensoriales positivos. La causa primaria de nuestros sinsabores es la ignorancia. El desconocimiento de las cosas como son, específicamente y una vez más, el desconocimiento de las 4 marcas de la existencia, de los 4 sellos de la realidad. Y recuerden cómo desde esta perspectiva, por ejemplo, cuando nosotros incursionamos en la práctica del recuento, ¿sí? Cuando recapitulas tu vida, específicamente desde la perspectiva budista, ¿qué pretendes recapitular dentro de tu vida? ¿Qué es útil recapitular de tu vida? ¿La ignorancia de qué? De los 4 sellos de la realidad. El recapitular en tu vida esta tendencia inercial y habitual a proyectar permanencia sobre lo que es impermanente, independencia de lo que es dependiente, ¿verdad? Identidad intrínseca sobre lo que no la tiene, cualidades sustanciales sobre lo que no las posee, un yo sustancial sobre lo que no lo puede albergar. Eso es lo que pretendemos finalmente identificar en el recuento de nuestras vidas. Eso simultáneamente es lo que pretendemos hacer presente todos los días, momento a momento, ser conscientes de esto en cada acción que llevamos a cabo. Y eso es lo que también atendemos prospectivamente en torno a nuestra experiencia futura. ¿Sí? El tener presente los 4 sellos de la realidad. Y es muy difícil tenerlos presentes. ¿Por qué? Muy simple, porque se nos olvidan. ¿Y por qué se nos olvidan? Por el estado disfuncional de atención con el que hoy contamos. ¿Sí? Entonces, uno de los objetivos de aportarle a la mente
poderío, eficacia y funcionalidad, de hacer que nuestra mente tenga atención y concentración, es que pueda atender concentradamente ¿qué? Los 4 sellos de la realidad. Hacerlos muy patentes, muy presentes en cada instante de nuestras vidas. ¿Y eso qué produce? Desapego. ¿Sí? Y el desapego es llave, es algo en extremo importante para simultáneamente lograr algo más. ¿Sí? Si el apego produce dolor, ¿qué es lo que produce el desapego? Te libera del dolor, ¿verdad? Es algo liberador, ¿sí? No hay budas aferrados, ¿verdad? La budeidad viene acompañada de esa cualidad, naturalmente. ¿Se entiende esa idea? Y desde la perspectiva budista hay una dimensión final de sufrimiento por el que nosotros transitamos, la más profunda, y desde la óptica del Buda Dharma, por ende también la más relevante. Hemos ya hablado acerca del dolor ordinario y común que aqueja a la actividad que nos es propia en la vida cotidiana. Hemos hablado también acerca del sufrimiento que naturalmente adviene y es consecuente de la negación y resistencia al cambio, la naturaleza mutativa de todas las cosas externas e internas. Pero hay una dimensión mucho más profunda de aflictividad, de la que emana y que detona en buena medida la estructura elemental de nuestras aflicciones. Un tipo de ignorancia, un tipo de desconocimiento. ¿Y cuál es este? No de la naturaleza de el mundo fenoménico, la manera en que las cosas son, sino la comprensión y la capacidad de penetrar y dilucidar la naturaleza de nuestra propia identidad personal. ¿Cómo es que nosotros en particular existimos? Que al mismo tiempo está asociado y vinculado a otro objeto muy profundo, importante de investigación. ¿Cómo es que en nosotros se estructura la experiencia que del mundo tenemos? Si el mundo determina la misma o meramente la influencia. Y si en efecto este no es la causa, digamos, determinante de la conformación de nuestra experiencia, que lo es, y a menudo se dice, lo es la mente. Pero dentro del contexto de la mente y su función de cognición, lo es de forma muy elemental y primaria la noción o la idea que tenemos de quiénes somos y cómo existimos. Entonces, desde la perspectiva de la tradición budista, la causa primaria de nuestra aflictividad recae en abrazar una identidad equivocada. Y el abrazar esa identidad equívoca y tergiversada, ¿qué demanda de nosotros? Cobra. ¿Y qué cobra? ¿De qué se alimenta? De nuestra energía. Y como decía mi maestro, ¿no? Como nosotros no tenemos infinita energía, porque si la tuvieras, pues podrías darte el gusto de desperdiciarla a voluntad, ¿no? Porque la podrías replicar y reproducir a voluntad. Pero tienes poca energía. Y esa energía pues está triste, trágicamente invertida en su totalidad, ¿en qué? En la defensa y la promoción del yo. En la defensa y la promoción del yo. ¿Sí? Piensen en eso, es algo realmente, si lo conciben, muy profundo, ¿no? ¿Qué tipo de identidad es aquella con la que ustedes se asocian? ¿Cómo conciben existe dicha identidad? ¿Cuánta es la energía que nosotros invertimos en la defensa y la promoción de la misma? ¿Tenemos suficiente energía para lograr ese objetivo, sí o no? Decía uno de mis maestros, decía que la importancia personal, la mente autocentrada, egoísta, exacerbada, la noción equívoca, tergiversada que hemos edificado y construido en torno a nuestra persona, nuestra existencia, esa es nuestra peor enemiga. Nosotros creemos que nos confrontamos con enemigos poderosos que concebimos siempre fuera de nosotros.
Pero la tradición budista afirma, y así decía mi maestro, esa es una concepción parcial y equivocada. El enemigo más poderoso con el que cuentas está dentro de ti y es la noción equivocada que tienes de ti mismo, tu importancia personal. Y decía, piénsalo. Decía él, lo que nos debilita es sentirnos ofendidos por las acciones y maldades de nuestro prójimo. ¿Sí? Nuestra importancia personal requiere que pasemos la mayor parte de nuestras vidas sintiéndonos ofendidos por alguien. ¿Sí? A veces casi podríamos decir que nuestra vida es la suma de esos agravios, porque nos sentimos agraviados por infinitos, ¿verdad?, sucesos y personas, aferrados a esa concepción con la que fortalecemos y con la que alimentamos nuestra concepción equivocada de yo. ¿Sí? Bueno, pues eso tiene un costo muy elevado en nuestras vidas. Y por tanto en la tradición budista representa el objeto primario elemental a investigar. Esa es la razón por la que emprendemos esta tarea, nos involucramos con esta empresa tan compleja de las 4 aplicaciones de la atención. Las 4 aplicaciones de la atención tienen eso como objetivo, investigar la naturaleza de los fenómenos que aparecen en nuestros diferentes campos sensoriales, hacerlo desde la perspectiva del entendimiento de los 4 sellos, ¿verdad?, que caracterizan a la realidad, investigar la naturaleza de nuestra identidad personal, investigar la naturaleza de la experiencia que del mundo tenemos. Al principio esa investigación nos aporta tan solo claridad conceptual, pero es un punto muy valioso e importante en el camino, por lo menos alternar o cambiar de conceptos del todo fantasiosos, equivocados o tergiversados a conceptos realistas y objetivos, aunque sigan siendo conceptos. Y después dar un salto mortal del mundo, de la dimensión de lo meramente conceptual a lo anímico. Y esa solo puede propiciar y detonarse a través de la práctica contemplativa. Por eso recuerden que en la tradición budista, en donde se exalta como pilares del camino la disciplina ética, la moralidad, la sabiduría y la meditación está en el medio, ¿no? Porque la meditación es la herramienta, el instrumento a través del cual el individuo detona la integración, la digestión de ese conocimiento. Entonces, ¿verdad?, la causa primaria de nuestras dificultades es en efecto la confusión. Y la confusión que produce, bueno, produce actividad, ¿verdad?, que contaminada por esa confusión perpetúa toda variedad de acciones que dificultan nuestra vida. ¿Sí? Y a ese proceso se le llama samsara, la rueda del samsara. ¿Sí? Pero decíamos, desde la óptica budista, afortunadamente esto puede cesar. Y la razón por la que puede cesar es porque esas aflicciones no son intrínsecas a la naturaleza de la mente, porque la mente es en su condición esencial pura, luminosa y vacua. ¿Sí? Y hay un camino que podemos todos seguir y podemos replicar y que produce la liberación de esa condición. Y ese es el triple entrenamiento superior, que culmina en la cesación de las causas que producen el sufrimiento, ¿no? Nos permite inhibir la función de la cadena de los 12 eslabones del surgimiento dependiente que arman, estructuran y perpetúan al samsara. ¿Sí? ¿Hasta aquí me siguen? Bien, esto es como se estructura el karma. ¿Sí? Esto es como en nosotros se hace el karma, la actividad contaminada que nos ata a la existencia cíclica. ¿Sí? ¿De qué manera migramos a nuestra subsecuente vida? ¿Sí? Que está vinculado también a este tópico y es también un tema de investigación en las 4 recolecciones. Bien, de esto hablaré la siguiente semana.
¿Ok? Les recuerdo rápidamente varias cosas. Primero, les había platicado, les había compartido que estamos tratando de reanimar los retiros sabatinos que hemos ofrecido por muchos años una vez por mes. Y ahora los vamos a estar organizando mensualmente en nuestro centro de retiros en Valle de Bravo, ¿sí? Van a ser una vez por mes, un sábado al mes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Pero yo tengo la intención de, por lo menos, si me es posible, uno cada 2 meses, estar ahí guiando este mini retiro para todos los que nos deseen acompañar. El primero va a ser este sábado, el de esta semana, el sábado 22, de 10 a 2 de la tarde, ¿sí? Los que nos deseen acompañar, la idea es llegar ahí por lo menos una media hora antes de que comience el retiro, a las 9:30. Ahora, tengan presente que de más o menos la salida de la ciudad hacia nuestro centro de retiro se hacen 1:40, ¿sí? En el peor escenario, un par de horas, ¿sí? Así que tomen sus precauciones para salir a tiempo. Con que salgan a las 7:30, estoy certero, pueden llegar a tiempo. Lleven, si al finalizar el retiro quieren todavía permanecer un rato, lleven algo de comer, ¿sí? Y si no, pues la idea es terminar a las 2 de la tarde y que cada quien pueda, pues, volver a casa o hacer lo que desee. O aprovechar un ratito para pasearse en Avándaro o en Valle de Bravo o en el propio centro de retiros, permanecer un ratito y luego regresar, lo que ustedes gusten. La idea también es que estos programas representen la menor cantidad de trabajo para nosotros. La idea es que nos reunamos a practicar, pero no tengamos que ocuparnos por mucho más, ¿sí? Entonces, todo lo que requiere la coordinación de ese programa lo vamos a estar abrazando nosotros, y ustedes lo único que tienen que hacer es llegar. Estamos solicitando un donativo voluntario que sugerimos en 400 pesos, que es lo que les cuesta ir al cine y tomarse unas palomitas, ¿sí? Yo creo que el Dharma por lo menos vale eso, ¿no? También voy a dar el 1 y 2 de marzo el curso básico, uno de 2 que estaré dando en el año, ¿sí? Y no olviden que estaremos teniendo nuestro primer retiro formal del año del 28 al 30 de marzo, que va a ser el primero de los retiros del ciclo del Camino del Diamante, que es el retiro del profundo camino del Shamatha, el retiro de introducción a la meditación o de la meditación de estabilidad, ¿sí? Este lo damos cada 3 años. Así que tenemos un buen rato que no damos este retiro y estamos reiniciando este ciclo para todo mundo, pero también para los nuevos estudiantes de Casa Tibet. Pero pues no creo que nadie tenga proficiencia absoluta en el Shamatha, así que vale la pena reforzar esto, ¿ok? Del 28 al 30 de marzo, para que lo tengan presente. Bien, por ahora esto es algo de lo que tenemos en puerta, ¿sí? Para que lo apunten en sus agendas. Y vamos a terminar, como lo hacemos siempre, dedicando el mérito, si son tan amables. Muy bien. Piensen en todos aquellos a los que deseen dirigir ese potencial positivo, los que hoy sufren de hambre y de enfermedad, los que deambulan inconscientemente el estado intermedio entre la vida, la muerte y el renacimiento, los que se ven expuestos a diferentes tipos de violencia, en especial la guerra, aquellos que se ven al mismo tiempo afectados por diferentes tipos de tragedias naturales, y aquellos sobre los que se depositan grandes responsabilidades, no solo en nuestro país, sino en el mundo en general. Sunam di tamche sepani, tobne nyepe janam panine, Kiegana chi balab trupayi,
si pezzo le joa, joa shu. Que por este mérito, luego de alcanzar la omnisciencia y derrotar al enemigo las negatividades, podamos liberar a todos los seres del océano de la existencia agitado por las olas tormentosas del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Chanchub sencho rinpoche, ma panam chechuchi, kiepa nyampa mepa yang, kongne kongdu pawashu. Que la apreciada bodhicitta surja allí donde no lo ha hecho, y donde haya surgido que no se deteriore, sino que crezca cada vez más. Pues muchísimas gracias. Gracias por acompañarme, tanto los que lo hacen virtualmente como los que lo hacen presencialmente. Todos estos temas que tocamos están profundamente vinculados a nuestra vida cotidiana. Traten de integrarlos a la misma, traten de reflexionar a la medida de sus posibilidades en torno a cómo el Dharma aplica a su vida cotidiana, ¿sí? De otra manera, el Dharma se convierte en una abstracción vacua, ¿sí? Muchas gracias, que estén todos muy bien, que tengan muy buena semana y espero ver a muchos este fin de semana en el retiro, ¿verdad? Que es una bonita manera de pasar un sábado, si lo piensan, en lugar de hacer babas, ¿sí? Además, en la naturaleza, en un lugar muy bonito. Estamos terminando la construcción de ¿cómo se llama? El camino, ¿verdad? A la estupa, que es una inversión muy grande que hemos hecho este año. Y bueno, el centro está muy bonito, así que ojalá nos acompañe. No sé cuánto tiempo lo vamos a tener. Eso es una realidad. Cada día la circunstancia para las donatarias se hace más complicada en nuestro país. Estos gobiernos no quieren que exista sociedad civil que lleve a cabo este tipo de actividades. Y pues no sé cuánto tiempo podremos mantener este espacio. Mientras lo tengamos, aprovéchenlo. Es de ustedes. Gracias. Que estén muy bien y nos veremos la semana próxima.